Compañeras y compañeros ferroviarios de Colombia, a continuación vamos a vivir toda una epopeya, una historia, un momento, la razón de ser de nuestra existencia, la razón de ser de la vida misma de los ferrocarriles nacionales de Colombia. ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo hicimos moverse? ¿Cómo lo hicimos vibrar? ¿Cómo el país trabajó con nosotros? ¿Cómo fue que aquí nacieron? Todos los que estábamos ahí se nos salieron las lágrimas de saber que moría, ¿sí? Todo lo que se había construido y todo lo que nos había dado progreso, ¿sí? Y la gente no podía, como que no quería entender que eso ya no volvía. Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero. Para entender el ferrocarril de Cúcuta hay que entender el desarrollo de la República de Colombia después de la independencia. Colombia entra al Concierto de Naciones con unas fortalezas agrícolas sobre todo, y empieza el tema de la agroexportación de productos que ya no lo dominaba España, sino se abre al mercado y países como Inglaterra, Alemania y algunos migrantes como el caso de Italia llegan a Colombia. Cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Como esto se fue llenando de gente, sobre todo gente europea y comerciantes, sentían la necesidad de que no solo se podía vivir con los caminos, ¿sí?, sino que había que construir un medio de transporte que lograra sacar las mercancías, traer las mercancías, ¿sí?, traer los productos, llevar los productos. Cuando sucede el terremoto de 1875, se reconstruye una ciudad a partir de sus fortalezas. Entre esas está la agroexportación del cacao y la agroexportación del café. El ferrocarril nace en un momento crucial de la ciudad. El ferrocarril nace post-terremoto. Una vez se entierran los muertos y se reconstruye la ciudad con Francisco de Paula Andrade Troconis, que fue el ingeniero que contrataron de Venezuela, casado con una cucuteña. Los sobrevivientes compran un ferrocarril, lo traen desarmado, lo instalan y le colocan el nombre de la locomotora Cúcuta. Pero desde 1870, antes del terremoto, ya se estaba trabajando sobre eso, pero el terremoto nos demoró, pero lo bonito fue que no fue obstáculo, fue más bien como un impulso, ¿sí?, para que eso se hiciera. Se ve en la necesidad de la reconstrucción de la ciudad, generar un ferrocarril para sacar las cargas de café de los Andes de Colombia y Venezuela, concretamente en Colombia. Entonces, ese primer hecho ya marca lo que era el auge de la gente que vivió en esa época hacia 1893 en adelante. Y lo segundo es que el ferrocarril trae, pues, desarrollo. Porque esas élites que en ese momento aparecían
necesitaban sacar sus mercancías, ¿no? Como por ejemplo sacar sus productos, el cacao, que fue una base fundamental, el café, ¿cierto? La panela, porque nosotros fuimos productores de panela. Cúcuta comienza a ser la primera ciudad con un ferrocarril internacional, con un ferrocarril que transportaba nuestras mercancías directos al lago de Maracaibo, y del lago de Maracaibo salían en cargas directas a Europa. Estaban a Alemania, a Hamburgo, a Londres, a Nueva York, y estas empresas colombo, venezolanas, alemanas, italianas y árabes hicieron un desarrollo económico que se vio luego reflejado en la ciudad, en su política, en su espacio público, en sus edificaciones, en su sociedad. Entonces, en Cúcuta el coñac, el jazz, los chocolates, los textiles, los perfumes, todo venía importado. Y era una ciudad boyante porque lo que no sobrevivía alrededor del ferrocarril sobrevivía comercialmente a lo que el ferrocarril traía. Es decir, exportábamos cacao, café y recibíamos licores, perfumes, telas, que hay muchos mitos sobre esto, entre ellos el de por qué el Día de la Madre se celebra el último domingo de mayo y no en el domingo normal que celebra todo el país. Precisamente porque las mercancías no llegaron por el lago de Maracaibo y después embarcadas hacia acá, ¿cierto? Para repartirlas, porque no llegaron, entonces había que esperar que llegaran, entonces dieron espera y se cumplió para el último domingo del mes de mayo. Por eso nosotros quedamos con el mes de mayo, el último domingo, como mes del Día de las Madres en el norte de Santander, y somos diferentes al resto. El ferrocarril fue para Cúcuta el punto de generación de ingresos y de desarrollo de la ciudad. Y Cúcuta se vuelve un emporio importantísimo para agroexportar por el lago de Maracaibo. Cúcuta fue la primera ciudad de Colombia, además de tener un ferrocarril internacional, que tenía servicio público masivo, antes que cualquier otra. Y ese tranvía recorría las principales calles de la ciudad. Entonces uno podía comprar un boleto de medio centavo que lo podía montar o por el ferrocarril o por el tranvía. Hay que entender que el ferrocarril de Cúcuta era un sistema bimodal. Para la zona urbana teníamos el tranvía, que era un sistema más liviano que transportaba personas y mercancías. En el caso de todo este sector que venía desde el lago de Maracaibo, la mercancía pasaba por San José de Cúcuta, después se abrió la línea de la frontera, ¿sí? La línea de la frontera, que era la que venía para acá, para el Rosario. Entonces pasaba por San Luis, Escobal, Boconó, o sea, el Rosario tuvo varias estaciones. Había una ruta, la ruta norte, que conectaba con Maracaibo, por supuesto con Venezuela, la ruta sur, que conectaba con los Andes colombianos, que llegaba hasta Pamplonita, hasta Tescua, el Diamante, conectando a Bochalema y a La Juana, entre otras, y también la ruta que venía de San Antonio, que era la ruta frontera. Y las personas también se podían montar en cualquiera de las estaciones. Una de las más importantes era la estación Rosetal, en donde hoy queda un centro comercial muy importante de la ciudad, el Ventura Plaza y el Hotel Tonchalá. Esa estación Rosetal era la estación donde más gente se montaba, ya sea hacia la línea sur o hacia la línea norte, es decir, o hacia Venezuela o hacia Pamplona. Y ahí era como el eje central de la estación, ¿no? Tanto de lo que venía de allá, del lado de Puerto Santander, como lo interno ahí. Y de ahí entonces salió la línea sur, que fue la de nosotros, la de Villa del Rosario. Entonces por eso el puente sobre el río Pamplonita, el San Luis,
para que el ferrocarril pasara. Iba por estaciones que conectaban con Puerto Santander y luego en Puerto Santander embarcaba con el ferrocarril del Táchira y del Zulia, que me llevaba las cargas de café y pasajeros, entre otras, a un puerto en el río Zulia que conecta con el lago de Maracaibo. Y esa mercancía pasaba al otro lado, en San Antonio del Táchira, allá en Venezuela, a través de un puente de hamaca que había, y por ahí pasaban las mercancías. Y también se venían los pasajeros y se venía la mercancía que salía de San Antonio para acá, del Rosario para Cúcuta o del Rosario ya hacia afuera, ¿sí? Las actas de constitución del ferrocarril hablan 3 palabras: desarrollo y abrirle espacios a la ciudad de Cúcuta a nivel internacional. O sea que la idea de ellos no era ni siquiera simplemente para transporte interno. Ellos estaban buscando salidas al mar. Hoy, casi 120 años después, todavía estamos buscando salida al mar. Como eran tantos los problemas a veces binacionales, entonces de todas maneras no se descartaba la idea del ferrocarril que llegase al Magdalena, ¿sí? Pues para evitar todas las cosas. Entonces se construyó hasta el Diamante. El ferrocarril hacía que los costos se abarataran y disminuía la capacidad en tiempo para poder ponerlo en los barcos y en los barcos poder llegar hasta Europa. O sea que el ferrocarril sí fue diseñado específicamente para que lograran salir, pero sobre todo entrar. Y ahí es cuando le nace la vocación comercial a Cúcuta, porque comenzamos a recibir y nosotros nos volvemos intermediarios. Ahí quizás nos faltó la segunda parte del proyecto, que era volvernos empresarios, es decir, fabricar nuestros propios productos para exportarlos. Bueno, algunas veces cuentan los libros de historia del ferrocarril que podían durar hasta una semana o 4 días dependiendo de las lluvias. Por supuesto, había que atravesar el Catatumbo, había que atravesar la zona norte del departamento. También narran que cuando fueron a colocar los rieles tuvieron problemas con algunas poblaciones indígenas, que también los tuvieron los petroleros cuando llegaron a fundar el municipio de Tibú. Entonces la carga o descarga de mercancía del punto de Cúcuta al punto de Encontrados podría ser de 2, 4 o una semana por mucho, y el regreso lo mismo. Pero cuando habían retrasos en los barcos, la mercancía llegaba tarde, como el ejemplo que le colocaba ahora de las mercancías que venían para la celebración del Día de la Madre. Por eso hicieron la unión de los 2 ferrocarriles. Allá han encontrado en el Puente de la Unión, allá en La Grita, en Puerto Santander, ¿ya? Llegó un momento en que unieron los 2 ferrocarriles, ¿ya? Las dos líneas férreas de carácter binacional, y entonces las mercancías entraban por ahí. Y allá hacían el desembarque de ferrocarril a vapor y lo llevan a Maracaibo, era un tema de agroexportación. Y lo mismo, la gente que venía a Cúcuta, a Colombia, entraba por Maracaibo, entraba a Cúcuta y proseguía su camino a Bogotá, a Bucaramanga o a la zona sur. Entonces, Cúcuta se entiende con su conexión con Venezuela, con San Cristóbal y Maracaibo. Es una misma historia que hoy una línea imaginaria nos separan las mismas historias. El impacto del ferrocarril fue tan fuerte que los libros los mandaban a hacer en Nueva York, para que ustedes tengan un cálculo de la dimensión de lo que era la empresa Ferrocarriles de Cúcuta. Segundo, estos libros tienen anotados uno a uno todo lo que se movía. Entonces la estación central queda hoy en donde es la terminal de transportes de Cúcuta, pero la aduana queda en la avenida Séptima con calle 10, hoy es un centro comercial ahí, el Oití, y en esa aduana ocurrieron 2 fenómenos. Uno, que traen la cubierta para la aduana nacional de Cúcuta y llega en forma de mezquita, y era que venía para Calcuta y la confundieron en el barco y llegó a Cúcuta. Salía más costoso regresarla a su punto de origen y se quedó acá. Entonces la aduana nacional era ya el símbolo de un desarrollo que por accidente llegó, porque detrás de eso llegaron libaneses, franceses, alemanes, italianos y otros daneses, que fueron los fundadores de la segunda etapa de Cúcuta republicana
hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y estas empresas colombo, venezolanas, alemanas, italianas y árabes hicieron un desarrollo económico que se vio luego reflejado en la ciudad, en su política, en su espacio público, en sus edificaciones, en su sociedad. La relación es directamente entre el tema del ferrocarril, la agroexportación, la política y lo que somos actualmente. Entonces, el centro de acopio era la aduana nacional, Que fue el primer edificio metálico de Colombia. Para la zona regional tenía el ferrocarril, entonces la estación Cúcuta recibía, como les contaba, de la zona sur, ¿cierto? Y de la zona oriente de San Antonio iba por estaciones que conectaban con Puerto Santander. La otra estación era la de la línea sur, que es hoy la avenida Primera o barrio San Rafael. Y ahí se dejaba la carga para cuando el ferrocarril pasara, llevara hasta el interior del país. Esa línea alcanzó a llegar hasta hoy el Diamante, donde está la última estación del ferrocarril todavía de pie. Y la otra era la estación de El Salado, que era la estación que iba hacia Puente Unión, lo que hoy es Puerto Santander. Era ya para Venezuela, que era la que salía para el lago de Maracaibo. Entonces los empresarios, dos de las casas famosas de la época, la Casa Arocha y la Casa Cristo Sayún, tenían los paquetes, los bultos de café y de cacao y los llevaban a estos centros de acopio y de allí eran transportados y se iban hacia el exterior. La aduana era inmediatamente acá, no tenía que ir hasta Bogotá para hacer la exportación o la importación. Nosotros teníamos aduana propia, pero la modernidad nos ganó de mano. Llegó el carro de don Enrique Raffo, desarmado en el ferrocarril, un Forte, y ya era el primer carro en la ciudad y así ya hasta que se desapareció la línea del ferrocarril. La maquinaria entró por el lago de Maracaibo a través del ferrocarril. Casos específicos, ¿sí? Muchos de los implementos y maquinarias que se vendían en San José de Cúcuta llegaban por el ferrocarril. Por eso aparecían las casas alemanas, ¿sí? Las casas, todo eso apareció en San José de Cúcuta. Ya se vendían maquinaria pesada, digamos, ¿sí? Maquinaria pesada que servía para las labores agrícolas que entraba por el lago de Maracaibo. Las estaciones del ferrocarril fueron construcciones tipo europeo, son construcciones muy bonitas y tienen un valor cultural enorme y en algunos lugares las han cuidado, las han conservado, hacen parte del municipio, pero en otros lugares las descuidaron y están invadidas o ya sus muros no existen. Sirvieron fue para que se llevaran todos sus materiales. Esas estaciones son de estilo republicano y las primeras construcciones metálicas de Colombia. Quedan muy pocas estaciones del ferrocarril en pie, la mayoría de ellas en muy mal estado, por no decir que destruidas. Y lo poco que quedó fue la locomotora Cúcuta, que está ya en un lado del terminal de transporte, pero que la gente no sabe realmente cuál fue la importancia que tuvo ese ferrocarril para la ciudad. Los trabajadores tenían varios estatus según están en los libros de contabilidad. La zona administrativa, que tenían que saber leer y escribir. Estaban las personas que estaban arreglando las vías, los rieles del ferrocarril, y los maquinistas que estaban en los talleres de máquinas, que eran entrenados por personas que ellos traían del extranjero. Si usted estaba en el área de talleres, pues habían ayudantes 1, 2, habían operadores, habían técnicos 1, habían subjefes de electricidad, habían subjefes de maquinaria y material rodante, habían inspectores de tracción, maquinistas, operador de una locomotora. Una persona cuando entraba a los ferrocarriles hacía un curso de inducción, así fuera para secretaria. La preparaban sobre cómo debían ser las relaciones con las demás dependencias y la forma de tratarse
Y bueno, exigían normas de feminismo hacia las mujeres y los hombres igualmente. Y también los capacitaban en el área especializada de cada tema según por donde fueran, ¿no? El área administrativa, área técnica, área operativa, área comercial, área financiera, para donde fueran la persona a desempeñarse en un cargo. Dos cosas a tener en cuenta: el ferrocarril era una empresa privada, hoy se llamaría eso una empresa público-privada. Tenía capital tanto el impuesto de privado como el impuesto público, pero como cuando él se construyera post-terremoto, pues primeramente fue una iniciativa privada. Y las personas que estaban ahí conformadas, pues los administrativos tenían una alfabetización mínima y el resto sí eran personas técnicas. Normalmente las personas pues tenían unos conocimientos mínimos básicos, por ejemplo, o una persona se formaba de abajo hacia arriba, iba escalonando en la medida de su aprendizaje y de su interés, o también las personas llegaban y las preparaban en las diferentes especialidades, ¿no? Si era para talleres, entonces debía de entrar teniendo conocimiento, por ejemplo, de electricidad básica, fundamental, y luego los preparaban en conocimientos eléctricos para locomotoras, para carromotores, para los diferentes equipos o para instalaciones de edificios. Pero también encontramos con mucho asombro que algunos de ellos manejaban varios idiomas. Y uno comienza a preguntarse, estamos hablando de inicios del siglo XX, 1903, 1910, personas hablando o alemán o inglés o danés. Y la pregunta era muy sencilla, es porque aquí las casas como la casa Moller estaban ya exportando en esos idiomas y el ferrocarril tenía personal preparado para atender ese tipo de clientela. Era muy interesante, era una Cúcuta cosmopolita, una Cúcuta que pensaba en grande. Al interior del ferrocarril habían como dos partes, la zona de carga y la zona de pasajeros. Y todo el mundo, o todos los que iban en la zona de pasajeros, iban con traje, muy elegantes. O sea, viajar en el ferrocarril era un estatus muy interesante, pero al final cuando uno comienza a indagar si las personas de clase media o baja tenían acceso, pues lo más emocionante es saber que tenían acceso a todos los servicios del ferrocarril, porque quienes eran empleados, obreros del ferrocarril, sobre todo los maquinistas, los que arreglaban la máquina, tenían acceso gratuito, según los libros de contabilidad. Eso fue un medio de transporte fabuloso, o sea, eso nunca debió desaparecer. Pero ¿qué lo hace desaparecer? Como siempre, las potencias nos vendieron el cuento de los vehículos, ¿eh? Aparece la Ford, aparece todo eso. Entonces, pero ellos sí no acabaron con los ferrocarriles. Nos vendieron la idea a nosotros de que era mejor el carro, entonces hubo que construir carreteras, dañar un poco el camino, ¿sí o no? Que serían más saludables como caminos, hasta como fuentes de turismo, ¿sí o no? Porque eran caminos algunos de herradura, por donde transitaron la mayoría de nuestros próceres hacia sus batallas, por donde transitaron los postas, que eran los que llevaban las comunicaciones a los próceres, ¿sí? La sociedad se cierra hacia finales de 1923, 1927, porque ya era inviable, ya los vehículos llegaron. La carretera central del norte, o sea, la carretera que comunica Cúcuta a Bogotá, ya estaba casi que terminada, entonces ya pasaba por un costado donde llegaban los rieles del ferrocarril. Entonces, pues quedó desplazada y prefirieron cerrarla. De la misma manera, a los 3 años, Ferrocarriles de Colombia cerró su operación en el país y cerraron la empresa más importante de Colombia después de la del petróleo y la del carbón. Si hoy Colombia, y hablo general, no solo Cúcuta, tuviera un ferrocarril conectado en todo el país, seríamos una potencia de economía. Por el Pacífico, en Buenaventura, y por el Atlántico con Barranquilla en Bocas de Ceniza, precisamente Puerto Colombia, que era el único puerto que llegaba al alta mar. Es decir, el ferrocarril llegaba hasta la mitad del mar, a donde estaban estacionados los barcos para no encallar, y ahí cargaban directamente los barcos. Pero todo eso se acabó. Nos vendieron la idea de los carros y se tomó la idea de los carros, se abandonó el ferrocarril
Y Europa sigue con ferrocarriles, Estados Unidos sigue con ferrocarriles, ¿sí o no? Rusia sigue con ferrocarriles, China sigue con ferrocarriles. Un país que no cuente con ferrocarril es un país que no va a avanzar, no va a crecer. La mayoría de los países del mundo desarrollados tienen su ferrocarril, como Japón, China, Rusia, Francia, Estados Unidos. Los países desarrollados, subdesarrollados, debían de tener su ferrocarril. Por ejemplo, en Sudamérica los ferrocarriles están muy subdesarrollados. Y mire cómo estamos, porque los ferrocarriles hacen parte del transporte intermodal y los ferrocarriles tienen unas ventajas competitivas que no la tiene otro modo. Pero claro, cada uno dentro de la vocación de carga para la cual fue creado, porque el ferrocarril es una espina dorsal que va longitudinalmente repartiendo y recibiendo, pero tiene una línea fija de vía, mientras los camiones tienen otra, pueden ser mucho más elásticos en su transporte. Pero cuando va uno a países de Europa o a los mismos Estados Unidos de América, el desarrollo está porque tienen metro, porque tienen ferrocarril, porque tienen camiones, porque tienen autopistas o autovías, como ellos le llaman, de hasta 12 carriles. Y entonces eso no ha sido lo que nos ha tenido unidos acá. Estamos en tiempos de que la gente conozca. Si la gente no conoce su patrimonio, no lo valora. Pongamos el ejemplo de San Luis. En San Luis hay una estación de ferrocarril y hay un puente metálico, llamado el puente Arauja, sobre el río Pamplonita. Lo que nos quedó, un puente que funcionó para principios del siglo XX, es de la época de la Torre Eiffel. Los ferrocarriles se acabaron porque hubo descuido estatal, porque ha faltado una política pública que mantenga el sistema, a pesar de las bondades que determina un sistema férreo para el transporte multimodal y para el desarrollo socioeconómico de un país. Y eso ha llevado a que se perdió los horizontes de proyectos grandes. Hoy nuestros gobernantes piensan muy chiquito, piensan en proyectos de mediano plazo, en un parque biosaludable y no en un proyecto de conectividad o conexión de ese talante. Le pongo un ejemplo, a pesar de que estamos inaugurando la doble calzada Cúcuta-Pamplona y que nos quitaron el sueño de la doble calzada Pamplona-Bucaramanga, el ferrocarril hoy sigue siendo esencial, es decir, lo necesitamos. La salida al Catatumbo sigue siendo un problema por el orden público, por el deterioro que tienen las vías, y esa salida al Catatumbo es la salida más rápida que tenemos al mar. Nosotros estamos ubicados geoestratégicamente en un punto en donde podemos hacer muchas cosas, pero repito, quizás la falta de visión de estos líderes y del conocimiento de la sociedad. Usted le puede preguntar a mucha gente y muy poco, los jóvenes muy poco conocen de que hubo un ferrocarril. Muchos de los cucuteños norte santandereanos, por no decir todos, no conocemos la historia de nuestra ciudad, de nuestro departamento, tristemente. Y aquí todos tenemos la culpa. Ese tema de valores históricos hay que reforzarlo y saber que esta región binacional tiene una historia muy importante tanto para Colombia como Venezuela, pero primero es que nosotros lo sepamos, entonces hay un valor por reforzar. Los vestigios del ferrocarril nos hicieron la ciudad internacional que hoy somos, porque así como iba mercancía y iba gente, también llegaron gente. Entonces cuando llegaron los italianos, para la comida, nuestros dichos, nuestra forma de celebrar la Navidad, la forma en que compartimos es italiano, francesa, libanesa, alemán, danesa, venezolana. Es decir, nosotros somos la mezcla de una cantidad de personajes que todavía quedan los rezagos en nuestros apellidos. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros somos la única parte en el país donde a los abuelos no les decimos abuelo y abuela, sino nono o nona. Porque la palabra nono o nona es el diminutivo italiano de la persona adulta mayor. Hasta en eso, nuestras casas tienen zaguanes, los zaguanes con un patio interno. Ese zaguán con un patio interno es una construcción totalmente a la luz de Granada, España. Juan Atalaya, que es la zona, digamos, popular de Cúcuta, la comuna 6, 7 y 8, fue regalada por un español, donada por un español, don Juan Atalaya Pisano. Es
Entonces, fíjense, todas esas cosas me ponen a pensar en qué nos pasó en el cambio de generaciones. Y hoy lo que hay que hacer es que nuestros muchachos rescaten todo esto, que fue hace poco, 120 años. Y está lo otro, que son los valores simbólicos que nos enseñan cuál ha sido ya, digamos, la idiosincrasia de esta región, y en el momento del esplendor de Cúcuta, que está reflejado en su patrimonio cultural, tanto arquitectónico como escultórico, como gastronómico, que son unos patrimonios multiculturales, nos acercan a esos valores simbólicos de lo que somos como región, que tampoco la gran mayoría entendemos. El ferrocarril tiene funcionamiento hasta 1926-1930, y lo que la gente recuerda era dos cosas: los rieles, por lo que hoy es la calle 10 y la avenida Gran Colombia, y el pitazo del ferrocarril a las 2 de la tarde y a las 6 de la mañana. El ferrocarril en cada estación hacía sus pitazos, entonces la gente ya sabía, ahí viene el ferrocarril.